Bueno, como vieron, este es nuestro programa de educación financiera Viva Seguro. A todos nuestros participantes los invitamos a tuitear en Viva Seguro F escribiendo numeral convención 2012 y de esta manera podrán participar de la rifa de unos parlantes Bose. Lo importante es que lo tienen que hacer en las horas de la mañana para poder participar. Entonces, muy atentos. Bueno, y quisiera que me acompañaran acá en el escenario el doctor Rafael Pardo, Alejandro Gaviria, Santiago Montenegro, Carlos Caballero y el doctor Junguito, Roberto Junguito. Yo los invito a que me acompañen aquí adelante en el escenario para iniciar con nuestra agenda académica, que vamos a hablar sobre seguridad social. Mientras nuestros panelistas suben, yo les voy contando un poquito sobre sus hojas de vida. El doctor Rafael Pardo, ministro de Trabajo. Me faltaría el doctor Santiago Montenegro. Alejandro Gaviria. Me falta todavía el doctor Santiago. Bueno, yo los invito para que se vayan sentando y se vayan ubicando. A continuación vamos a tener una mesa redonda sobre seguridad social. Nos acompañan el doctor Rafael Pardo, ministro de Trabajo, el doctor Alejandro Gaviria, ministro de Salud y Protección Social, el doctor Carlos Caballero, director de la Escuela de Gobierno de Uniandes, el doctor Roberto Junguito, presidente ejecutivo de Fasecolda, y en contados minutos llegará el doctor Santiago Montenegro, presidente de ASO Fondos. Vamos a hablar un poquito sobre las hojas de vida. El doctor Rafael Pardo es economista de la Universidad de los Andes, con estudios en planeación urbana y regional en el Instituto de Estudios Sociales en La Haya, Holanda, y Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard. Se desempeñó como secretario de Integración Popular, director del Plan Nacional de Rehabilitación, consejero de paz. Fue el primer ministro de Defensa Civil que tuvo el país, asesor del secretario de la Organización de Estados Americanos en Washington y senador de la República, candidato presidencial, catedrático e investigador de la Universidad de los Andes. El doctor Alejandro Gaviria, PhD en Economía de la Universidad en California, San Diego, profesor universitario por 10 años, subdirector del Departamento Nacional de Planeación, subdirector de Fedesarrollo e investigador del Banco Interamericano de Desarrollo y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Columnista del diario El Espectador por varios años. Obtuvo la medalla Juan Luis Londoño de la Cuesta, otorgada al mejor economista colombiano menor de 40 años. El doctor Carlos Caballero, ingeniero civil de la Universidad de los Andes, magíster en Ingeniería de Transporte de la Universidad de California, Berkeley, y magíster en Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton. Se ha desempeñado como ministro de Minas y Energía, director ejecutivo de Fedesarrollo, vicepresidente técnico y presidente de la Asociación Bancaria de Colombia, director y miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, director del Fondo de Promoción de Exportaciones Proexport, presidente de Bancoldex y presidente de la Bolsa de Valores de Bogotá. Bueno, entonces yo le cedo la palabra al doctor Junguito. Muchas gracias, adelante. Muy buenos días a todos. Queremos agradecer la presencia del ministro Pardo, del ministro Alejandro Gaviria y de los comentaristas, el doctor Carlos Caballero y Santiago Montenegro, quien desayunó con nosotros, pero debe estar entrando en este momento. Vamos a tener en esta sesión, vamos a tocar los temas de la seguridad social en Colombia. En primer lugar, vamos a invitar al ministro Pardo para tocar el tema y analizar el tema de las pensiones. El tema de las pensiones, pues, es uno de los más trascendentales para la industria aseguradora.
todas las personas que están en el RAIS, en el régimen, digamos, de ahorro, en el momento que se pensionan tienen la alternativa de o tener un retiro programado con los fondos de pensiones o tomar una renta vitalicia con las compañías aseguradoras. Por lo tanto, el buen funcionamiento del sistema de pensiones para nosotros es fundamental para el buen funcionamiento de poderle otorgar a los colombianos este esquema de retiro. Sabemos, por ejemplo, que hay iniciativas supremamente importantes a las que se va a referir, cosas como los beneficios económicos periódicos. No es una pensión, es un esquema de retiro, digamos, para las personas de menores ingresos, en la que ha venido trabajando el ministerio, y también, digamos, se ha anunciado el tema de involucrarnos más a fondo con una reforma pensional. En el caso de los seguros, ministro, también nosotros aseguramos a todos los que están en los fondos de pensiones ante los riesgos de muerte, ante incapacidades a través de lo que se llama el seguro previsional. A nosotros nos atañe también discusión de temas que están en este momento también en la frontera, como el tema del seguro al desempleo. A nosotros nos toca también el tema del salario mínimo y la pensión mínima. Mejor dicho, el sector asegurador está supremamente involucrado e interesado en colaborar con el gobierno, con el Congreso en el tema de pensiones. Y de igual importancia para el sector asegurador es el tema de la salud. Nosotros en el tema de la salud no solamente tenemos, digamos, las pólizas de salud que son complementarias al régimen básico de salud. Para el sector asegurador es fundamental el buen funcionamiento del sistema de salud en Colombia y por lo tanto queremos involucrarnos en este tema. El SOAT, por ejemplo, riesgos profesionales, están, digamos que son parientes del esquema de salud, y nosotros sí quisiéramos, digamos, escuchar también, y vamos a escucharlo de parte del ministro, digamos, en todos los temas involucrados con el régimen de financiamiento a la salud. El doctor Caballero, Carlos Caballero, ha venido, es director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, pero él ha dirigido y ha ayudado a desarrollar un trabajo sobre la salud en Colombia, y nos pareció útil que Carlos pueda, digamos, hacer como unas reflexiones a la presentación del ministro, de la misma manera a Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, y quien, y si se quiere, tiene mucho más que ver que el mismo sector asegurar con el tema de pensiones, para que lo haga con el ministro. La idea que tenemos es la siguiente y muy fácil. Los ministros, primero el ministro Pardo va a hacer su presentación sobre los temas y Carlos, y Santiago Montenegro va a hacerle los comentarios. Posteriormente, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, va a hacer su presentación, Carlos va a hacer los comentarios sobre la salud, y yo creo que dejamos como las preguntas, inquietudes, posterior a las presentaciones de ellos. Vamos a llamar, como ayer, digamos, a los amigos congresistas para que puedan hacer comentarios. Tenemos la presencia hoy del presidente de la Comisión Séptima, quien, digamos, le corresponde en cierta manera los dos temas, ¿no, doctor Romero? Le corresponde tanto los temas de salud como de pensiones, pero también podemos abrir, digamos, a este diálogo y a diálogo con todos nosotros. Más o menos la idea que tenemos para tiempos más o menos del orden de 20 minutos los ministros, y orden de 10 minutos, un poquito menos, los comentaristas, para poder tener, digamos, como este diálogo posterior donde ellos puedan involucrarse en los dos temas. Ministro Pardo, súper agradecido con la colaboración, ha estado trabajando con nosotros los dos ministerios. El ministro Pardo ha estado en estos meses trabajando todos los temas con nosotros. Si quiere, ministro, allá lo quiere hacer en el podio.
Bueno, muy buenos días y muchas gracias al doctor Junguito por la oportunidad de presentar algunos temas sobre el sistema pensional. Básicamente yo voy a hacer una breve presentación en la cual pues lo que se quiere enfatizar es que el sistema pensional colombiano es un sistema que tiene una cobertura muy baja. Una cobertura bajísima, menos del 30% de los trabajadores está activamente vinculado al sistema pensional y menos del 30% de quienes tienen más de 62 años tiene algún tipo de, digamos, tiene una pensión o un sistema de protección. El sistema pensional es un derivado del mercado laboral, o sea, un mercado laboral que tiene una alta proporción de informalidad. Por supuesto, no permite que los trabajadores tengan al final de su vida laboral un mecanismo de protección a la vejez. La informalidad en Colombia, esto es digamos, un gráfico desde el 2006, se ha mantenido más o menos en los mismos niveles, entre 67 y 70% de la población ocupada. Y informalidad la medimos aquí como quien no tiene protección para pensiones. Hay otras medidas de informalidad. Las medidas internacionales de qué es informalidad consideran que informalidad es, en el tema laboral, doctor Caballero, se consideran informales los trabajadores de empresas de 5 o menos trabajadores. Pero esta definición, pues que también la tenemos, no es la que nos sirve en términos de orientación de política pública. La que nos sirve es una definición en la cual consideramos que es un trabajador formal el que tiene una vinculación formal o el que, como puede ser también un trabajador independiente o por cuenta propia, que está activamente cotizando en un sistema pensional. Entonces la informalidad es realmente la causa fundamental de la baja protección en la vejez y de la baja cobertura del sistema pensional. La informalidad entonces se busca atacar de varias maneras. Aquí esta presentación fue hecha ayer a mediodía, por lo tanto no está un tema central que es la reforma tributaria. Pero les voy a hablar de eso también. La informalidad lo que hemos planteado, digamos, con políticas del gobierno del presidente Santos es a través de varios mecanismos que buscan estimular la formalización y la contratación de trabajadores formales. Uno es la Ley de Generación de Empleo o Ley de Primer Empleo del año 2010, que estimula tanto la formalización de empresas o de negocios o de actividades como la contratación de grupos especiales de la población, dándole descuentos tributarios a quienes contraten, por ejemplo, jóvenes menores de 28 años o mujeres cabeza de familia de más de 40 años que lleven más de 2 años de no estar cotizando en el sistema pensional. Y esta norma 1429 ha sido bastante positiva en términos de número de empresas formalizadas y de particularmente empleo de jóvenes. Más de 450,000 jóvenes han encontrado contrato de trabajo formal, jóvenes que antes no tenían o no habían tenido previamente un contrato formal. Otras medidas que estamos trabajando son medidas básicamente sectoriales que están en curso en el tema de empleo rural, que es uno de los que más informalidad tiene. En el sector transporte hay una altísima informalidad. Los conductores de servicio público o de carga son personas que no están vinculadas laboralmente y son personas que no tienen
no tienen, digamos, ningún tipo de protección. En minas, en construcción y en confecciones son sectores, digamos, que tienen una alta informalidad y estamos, digamos, trabajando en planes concretos sobre esos sectores con los gremios, con las empresas y con las organizaciones de trabajadores. El sistema de protección a la vejez en Colombia tiene 3 grupos de personas. Esta base de la pirámide son las personas que ya son adultos mayores. Son las personas que ya están en una edad en la cual no están trabajando, pero no tienen hoy día ningún sistema de protección. O sea, no tienen pensión. Quienes están en la clasificación de Sisbén 1 y 2, que es extrema pobreza y pobreza, son 2.600.000 personas mayores de 65 años que no tienen pensión y están en extrema pobreza. Lo que está planteado en este mecanismo es aumentar el programa que se llama Programa de Adulto Mayor, en el cual el gobierno bimensualmente les entrega una suma de dinero que en promedio son 140.000 pesos bimensuales a las personas clasificadas en Sisbén 1 y 2 y que no tienen, digamos, ningún ingreso ni ningún activo. Hay unas listas que se hacen, digamos, básicamente en los municipios con el Sisbén y en este momento se está otorgando a 840.000 adultos mayores este programa. La meta que ha planteado el gobierno es aumentar la cobertura de este programa y aumentarla en una cifra aproximada de 200.000 personas por año de aquí al 2016. O sea que haya una cobertura total de la población más pobre, mayor, con el programa de apoyo al adulto mayor. El año entrante tenemos la meta de que todas las personas que estén en Sisbén 1 y 2 y que tengan 70 años cumplidos o más van a estar incluidos en el programa. El año siguiente, o sea el 2014, vamos a cubrir las personas de 69 años y así hasta llegar a una cobertura universal a partir de 65 años. Este es digamos, el primer grupo de personas que es necesario atender en el sistema pensional. El segundo grupo de personas que está aquí, el intermedio en la pirámide, es las personas que están trabajando, o sea que son parte de la población activa, pero que no están en el sistema pensional. O porque nunca han estado, o porque estuvieron y no pudieron mantener la cotización ni en el RAIS ni en el régimen de prima media y pueden estar afiliados al sistema pensional, pero no son cotizantes activos. Y la gran mayoría de ellos no van a poder tener pensión. Hay varias maneras de estimar esta población. Hay 23 millones de colombianos en la población económicamente activa. Y hay casi 7 que son cotizantes activos al régimen pensional o al de pensiones del régimen de prima media o están activos en el régimen de ahorro individual. Hay 2,5 millones de desempleados, 2.300.000, por lo tanto, quienes están trabajando pero no están en el sistema pensional, pues son más o menos 13 millones de trabajadores y trabajadoras colombianos. Ese es un cálculo simplemente de resta, suma y resta. Miremoslo de otra manera. Afiliados al sistema pensional son 17 millones de colombianos, pero activos, o sea que han pagado su cotización en los últimos 3 meses, hay 6,5 millones, un poco más de 6,5 millones activos. Por lo tanto, hay 10 millones de colombianos trabajadores
que estuvieron afiliados en algún momento al sistema pensional, pero no están activos en el sistema pensional. De nuevo, esto es un reflejo de un mercado laboral en el cual la informalidad es muy alta, y una informalidad alta hace que una persona pase más de la mitad de su vida en promedio en la informalidad. En la informalidad, o sea, por fuera del sistema pensional. Esto tiene efectos muy grandes en el sistema pensional, por supuesto. La densidad de las cotizaciones es baja, la probabilidad de pensionarse es baja, y hay, digamos, medidas que se han tomado que acaban siendo contraproducentes. Históricamente en Colombia, por ejemplo, la edad de retiro de la mujer es 3 años menos que la del hombre, pensando que esto favorece a las mujeres. Sucede que la realidad es que estos 3 años menos para tener la edad mínima de pensión hacen que las mujeres tengan una mucho más baja probabilidad de tener pensión que los hombres. Entonces, los problemas centrales de este grupo de población, que son trabajadores, pero no están en el sistema pensional. ¿Por qué? Porque no ganan, no perciben un salario mínimo mensual. El sistema pensional está diseñado para personas que perciben de un salario mínimo hacia arriba, porque las cotizaciones en el sistema pensional están basadas en una cotización mínima sobre salario mínimo. Personas que ganan o perciben menos de un salario mínimo son 8.8 millones de colombianos. O sea, estamos hablando de unas cifras bastante grandes, de 13 millones que no están en el sistema, 10 millones que estuvieron en el sistema pensional pero no están activos, y 8 o casi 9 millones que no perciben ingresos estables y permanentes equivalentes a salario mínimo. Por lo tanto, el esfuerzo fundamental en el cual el gobierno está empeñado es en un mecanismo de protección a la vejez para este grupo intermedio. Y por eso en este mecanismo se estructuró lo que se llama beneficios económicos periódicos. Beneficios económicos periódicos, pues seguramente ustedes lo conocen, fue un mecanismo aprobado por el COMPES hace 3-4 semanas, que consiste en crear un sistema en el cual las personas que no están en el sistema pensional o no están activas en el sistema pensional, que pertenezcan a la clasificación de SISBEN 1, 2 y 3, puedan abrir una cuenta individual de ahorro, está definido por la ley que sea en Colpensiones, y en esa cuenta pueden hacer aportes en la periodicidad y en la cantidad que se quiera. O sea, no es una cuenta de ahorro programado, no es una cuenta que requiera, digamos, un mínimo de depósitos en la cuenta. Tiene sí un máximo anual de depósitos que es menor que lo que sería la cotización anual al sistema pensional. O sea, de lo que se trata es que sea un sistema complementario al sistema pensional, pero entendiendo que lo ideal es que una persona esté en el sistema pensional. O sea, no se trata de sistema incentive mecanismos para salirse del sistema pensional, sino precisamente entendiendo las dificultades del mercado laboral. Es un mecanismo que permite ahorrar a personas que están en una situación en la cual o están en la informalidad o están por cuenta propia o tienen ingresos irregulares y no pueden estar cotizando al sistema de pensiones. El mecanismo de beneficios económicos periódicos entonces es abrir una cuenta y a lo largo de la vida hacer ahorros menores anualmente que el sistema pensional. Es la suma de estos ahorros en el momento del retiro. Si la persona tiene pensión,
en el sistema pensional, pues obtiene su pensión y retira el ahorro con el rendimiento financiero que se determine, el ahorro de la cuenta de beneficios económicos periódicos. Si no tiene pensión y tiene saldos por retirar del sistema pensional, retira los saldos y los pone en su cuenta. A la suma de los ahorros que ha hecho más los saldos en el sistema pensional, el gobierno de presupuesto nacional le adiciona un 20% de subsidio a esa suma. Y con esa suma, Colpensiones, a ustedes sí les puedo hablar con claridad del tema porque mucha gente no entiende los términos, contrata una renta de por vida, que se llama beneficio económico periódico, que es una renta proporcional a la cifra de ahorro, más si tiene saldos del sistema pensional a lo que traslade el sistema pensional a su cuenta. Esto, digamos, puede permitir que un número muy grande de personas que hoy no tienen ningún ingreso en la vejez pueda tenerlo. Este beneficio económico periódico se ajusta por inflación y es un beneficio que se obtiene durante la vida del beneficiario. Es decir, no es un beneficio sustituible ni heredable. Estimamos que se puede cubrir, digamos, los cálculos presupuestales para cubrir 8 millones de personas a lo largo de varios años se hacen estos cálculos, ustedes saben eso, y el valor presente del costo de este beneficio periódico para el presupuesto nacional al 2050 está calculado el valor presente en 4 puntos del Producto Interno Bruto. Es una cifra bastante alta. Es una cifra bastante alta para 8,5 millones de personas. Pero si comparamos con lo que cuesta a la misma fecha, en el mismo valor presente, las necesidades de recursos del sistema pensional, o sea, de la parte de arriba de la pirámide, pues que es 114% del Producto Interno Bruto, doctor Caballero, 4% del PIB para 8 millones de personas, es perfectamente justificable frente a 114% del PIB para 1.700.000 pensionados, que es la cifra que hoy hay en Colombia. Por lo tanto, este programa de beneficios económicos periódicos y protección a la vejez es un mecanismo plenamente justificado en términos del costo que significa para el presupuesto. Viene arriba el sistema pensional, que son 2 regímenes de ahorro individual y de prima media, 2 regímenes sobre los cuales el gobierno está trabajando aceleradamente en proponer una reforma al sistema pensional, que es un sistema que ustedes bien conocen. El de prima media tiene altos subsidios involucrados. Desde el lunes pasado lo administra una nueva entidad que se llama Colpensiones en lugar del Instituto de Seguro Social, y es un sistema que requiere reformas importantes tanto para cobertura como para sostenibilidad y como para equidad. Entonces, este es el panorama, digamos, de la protección a la vejez. De acuerdo a digamos, el lenguaje jurídico, solo llamamos pensión la parte alta de la pirámide, el último triángulo, que es lo que está referido al sistema pensional. Los mecanismos de beneficios económicos periódicos son establecidos por la Constitución. Desde el 2005, la Constitución estableció 2 cosas. Primero, que no puede haber pensión inferior al salario mínimo. Y segundo, que para personas de escasos recursos se podrá estructurar un mecanismo de beneficios económicos periódicos. Este nombre de beneficios económicos periódicos es sacado de la Constitución como un mecanismo para aquellos
que no están en el sistema pensional. Estos son los mecanismos que tenemos planteados para protección a la vejez. Este gráfico es la protección del programa de adulto mayor, que les decía es la base de la pirámide, es el pilar, digamos, solidario, que ha tenido este desempeño, ha pasado de 35.000 a 780.000 personas cubiertas. La idea es, a partir del año entrante, llegar a 1 millón, pero subir en 200.000 al año para ir bajando las edades a las cuales esta población se cubre. Y estas son las características de los beneficios económicos periódicos. Básicamente es un mecanismo individual, voluntario y flexible, creado por el Acto Legislativo número 1 del 2005, desarrollado por las leyes 1328 del 2009 y aprobado por el COMPES 156 de este año. Y esencialmente lo que busca es ofrecer una protección proporcional al ahorro más un subsidio a las personas de bajos recursos que no están en el sistema pensional. Estos beneficios económicos periódicos tienen también un estímulo y unos incentivos al ahorro, adicionalmente al subsidio del gobierno al final del periodo, que son unos mecanismos en los cuales hemos trabajado bastante con FASECOLDA, porque se trata de un paquete de microseguros que estimule el ahorro. O sea que a partir de determinada cifra de ahorro hacia arriba, la persona que está ahorrando tenga, digamos, un seguro, un microseguro previsional, y eso lo venimos trabajando con FASECOLDA. Creemos que es un estímulo muy bueno para el ahorro, que una persona que ahorre 250.000 o 300.000 pesos mínimo al año tenga, digamos, un seguro. Este mecanismo ya está, digamos, aprobado. Estamos en la elaboración del decreto correspondiente, con toda la colaboración que han tenido, pues, tanto Asofondos como FASECOLDA y muchas organizaciones empresariales en términos de hacer los cálculos y darnos comentarios sobre esto. Y se espera que a final del año Colpensiones pueda tener estructurado el mecanismo para abrir las cuentas individuales. Un último tema sobre el impacto de formalización que puede tener la reforma tributaria. Hay muchas discusiones sobre el papel de los parafiscales y en general el doctor Perry escribió el domingo, Alejandro Gaviria ha escrito muchos artículos, todos los que están aquí han hablado del tema del efecto de los parafiscales sobre el empleo y sobre la formalidad. Colombia tiene una de las tasas tiene la tasa de desempleo más alta de América Latina. Y esto ha tenido, digamos, distintas maneras de explicarse. Hay personas que han hecho estudios comparativos muy completos que dicen que los parafiscales tienen un efecto sobre esta tasa de desempleo tan alta. Otras personas atribuyen más ese efecto a el salario mínimo en Colombia. Debe ser una combinación de todos los factores. Y por supuesto no puede atribuirse a un solo factor ni la informalidad ni el desempleo. Pero evidentemente los parafiscales sobre la nómina son, digamos, un factor que consideramos con evidencias muy sólidas que afecta negativamente la formalización de empleos. Por eso la reforma tributaria en este aspecto, que es cambiar la fuente de parafiscales por una fuente que esté destinada exclusivamente a financiación de entidades que recibían parafiscales, pero que no sea una fuente originada en el valor de la nómina, sino en el resultado empresarial de las empresas, o sea, en las utilidades o en los ingresos, creemos que tendría un efecto mucho más grande sobre
las posibilidades de formalización. En el SENA y en el bienestar familiar hoy contribuyen con parafiscales 350.000 empresas. 350.000 empresas que en su inmensa mayoría son empresas pequeñas. Empresas que tienen, digamos, en sus hombros el pago para el SENA el 2%, para el bienestar familiar el 3%, para las cajas de compensación 4% y para salud 8.5%. La reforma tributaria mantiene la contribución parafiscal de las cajas de compensación de 4%, pero sustituye SENA, que es 2%, bienestar familiar, que es 3%, y la parte del empleador en salud, que es 8.5%. O sea, son 13.5% de la nómina que se reduciría y se trasladaría al nuevo impuesto que hasta ahora se llama CRE, no sé cómo quedó redactado, Alejandro. Creo que le pusieron Nutre, un nombre más feo. Nutre, bueno, un concurso de cuál es más feo, pero bueno. Pero los impuestos nunca tienen nombre bonito, ¿no? O sea. Esto tiene, en nuestra opinión, un efecto muy importante, pero por supuesto tiene una gran controversia. Las entidades que reciben parafiscales tienen una impuesto tiene que estar determinado y construido de una manera jurídicamente sólida y con una fórmula de crecimiento del presupuesto suficientemente clara para que el presupuesto de estas entidades no se desfinancie y pueda ser determinado y previsible en el futuro. Esa es una condición fundamental que el gobierno quiere dejar clara. No se trata de desfinanciar ninguna de estas entidades ni de estos servicios, sino cambiar la fuente. Y cambiar la fuente es importantísimo. Estas 350.000 empresas que pagan parafiscales dejarían de pagarlo en su mayoría con el nuevo esquema, por el pago de renta. Y es muy el peso de los parafiscales en sectores intensivos de obra o traslado hacia los sectores que producen utilidades y que no son intensivos en mano de obra, tendría un efecto beneficioso sobre la estructura productiva. Entonces nosotros defendemos esta reforma, por eso le estamos poniendo la cara a esta reforma. No es una reforma exclusiva del Ministerio de Hacienda, es una reforma del gobierno y por eso la estamos defendiendo y creemos tener los argumentos suficientes para mostrar que es benéfica para el sector productivo, no disminuye ni pone en riesgo el presupuesto de las entidades ni de los servicios que proveen el SENA, el bienestar familiar o por supuesto salud, y creemos que este mecanismo va a inducir a una formalización muy importante del empleo, particularmente de empleos de baja remuneración, que es donde está esencialmente el paso a la informalidad con los aumentos en el salario. Empresas pequeñas, cuando tienen problemas, prefieren informalizar a una persona, o sea, pasarla a alguna forma de contratación no formal, precisamente por los costos extralaborales que implica este mecanismo parafiscal. Entonces creemos que es una reforma muy importante para el sector laboral, muy importante para la formalización y como les decía al principio y termino con eso, la informalidad, o dicho de otro lado, la formalización es un requisito fundamental para mejorar la protección a la vejez y para mejorar toda la cobertura del sistema pensional. Muchas
Muchas gracias, doctor Junguito, por este espacio.